Historia sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Querigma Radio y Oikonomos te invitan a sumergirte en la historia revelada. Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy, pero muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historia sin sombras a través de Querigma Radio. En esta oportunidad estamos junto a Marcelo Alvarado, a quien le doy un gran y caluroso saludo, abrazo virtual, por supuesto, y también, como no, saludar a cada uno de estos amigos que nos escucha y que son nuestra fiel audiencia, ¿no es cierto?, a través de Radio Querigma y también a través de las distintas plataformas virtuales a través de las cuales se sube este programa como podcast. Así que vaya, un gran saludo para ustedes y por supuesto también a Marcelo. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Ángelo, te agradezco la invitación, la oportunidad y también saludar a todos los que nos escuchan, pues un gusto tremendo. Muchas gracias, querido Marcelo. ¿Qué tal si comenzamos nada más? Hoy que tenemos un programa muy interesante, que yo estimo al menos, creo que nos va a tomar 2 episodios, no uno, sino 2, porque vamos a estar conversando un tema bien álgido y que sin duda para los cristianos ha sido de alta relevancia desde hace al menos unos cerca de 2 siglos. Y queremos conversar acerca de Darwin y la evolución. Darwin y la evolución. Queremos conversar algunos aspectos biográficos sobre la vida de Darwin, algunos elementos también, por supuesto, vinculados a la teoría evolucionista, al darwinismo, y por supuesto también finalizar con algunas reflexiones cristianas respecto de esto y particularmente cómo los cristianos también han ido respondiendo a este desafío, ¿no?, que se ha presentado no solo en el plano de la ciencia, sino también en muchos otros planos más, en un plano moral, en un plano social, político. Vamos a ir descubriendo cómo el darwinismo, insistimos, ¿no es cierto?, no es solamente una teoría científica, no opera solamente dentro de los cánones de la ciencia, sino que incluso su extensión ha traspasado esa barrera y ha llegado a otros elementos más, a otras esferas, a otros espacios sociales, y por eso es que es importante conversar respecto de esto. Probablemente muchos han tenido dificultades con la enseñanza de la evolución porque se han encontrado con ella, ¿no es cierto?, en los establecimientos educacionales, ahí donde reciben educación muchos de sus hijos, y por lo tanto, insisto, esto no es algo que ha quedado nada más en un libro científico, en un paper, ni solo en un congreso académico, ¿no?, en discusiones académicas, sino que muy por el contrario, ha permeado completamente la sociedad. Así que de eso y más estaremos conversando acá en Historia sin sombras. Marcelo, ¿qué tal si luego de esta primera impresión nos das también alguna breve introducción respecto a esta materia? Bueno, algunos puntos respecto a Charles Darwin, es un naturalista que en sus inicios alcanzó a estudiar 1 o 2 años de medicina, quien se retiró debido a que no le gustaba la sangre. Su abuelo y su padre también eran médicos, trauma que ellos también vivieron, que no les gustaba, pero por el ejercicio de la medicina y los estudios como tal tuvieron que afrontar este medio, quebrarlo y finalmente titularse, hito que no logró marcar Charles. Luego de esto de retirarse de la carrera, porque una de las cosas que le chocó mucho fue el ver cómo la gente sufría. Por supuesto que a comienzos de 1800, él nació en Inglaterra el 12 de febrero de 1809, le tocó presenciar varias cirugías y en ese entonces el tema de la pseudoanalgesia no se conocía. Entonces las cirugías se realizaban sin anestesia, entonces los gritos, la sangre, la incomodidad propia y el dolor que sentían estas personas durante el evento quirúrgico fue muy desastroso. Lo que generó la huida de este contexto y finalmente ya decidió no estudiar y su padre lo introdujo al mundo al mundo religioso por medio de unos clérigos que también eran gente muy ilustrada, y ahí se formó una cierta cantidad de vínculos, en donde específicamente con un botánico mineralista, en donde le empezó a prestar y a facilitar literatura y empezó a conocer más gente. Y también literatura de antaño que finalmente fueron vertientes donde él fue bebiendo para poder introducirse a este mundo de la biología, y también se introdujo un viaje que duró 5 o 6 años y también a partir de ello nacieron la teoría que vamos a conversar el día de hoy. Entre puntos muy, muy centrales.
También destacar algunos personajes principales en cuanto que fueron de principal influencia para él, que serían su abuelo, Tomás de Aquino, Hipona, entre otros antiguos, que ellos eran los precreacionistas, pre-Darwin, pre a la concepción que presentó Darwin en su texto, y después vinieron los que fueron contemporáneos a él y que también aprendió, que fueron, nuevamente se repite su abuelo, que él estuvo vivo durante la publicación de este libro, Lamarck y Linneo, perdón. Y a partir de ellos se fueron construyendo, es decir, un compilado de textos, hay que destacar que esta teoría no solamente fue una invención propia de Darwin, sino de que fue un compilado entre las experiencias personales y familiares, entre la comprensión de lectura de textos muy antiguos, filosofía entre otros textos, las experiencias que él recompiló durante un viaje, en un viaje de un barco que tuvo, que fue gestionado por este mineralista que les conversaba, y a partir de ello, y el trabajo y el estudio de este texto, fueron naciendo varios escritos que fueron publicados, y a partir de ello fue naciendo la teoría evolucionaria. No fue un texto único, y no fue solamente una creación única, sino que fue un compilado de muchas vertientes muy distintas, entre ellas la religiosa. De hecho, entre los textos que estudiábamos para poder conversar el día de hoy, aparecían relatos de que su madre que falleció cuando él tenía 8 o 9 años. Ella le enseñó mucho del tema de la religión. De hecho, él era un ávido corredor de escribir los textos, en donde cuando él salía tarde de su casa para llegar al colegio, tenía que salir corriendo y le pedía a Dios que por favor le permitiese llegar a la hora. Entonces, eso estuvo presente en su primera infancia, y después las inflexiones profundas que se generan en su vida, la muerte de su madre cuando era un niño, la muerte de su padre cuando ya era un hombre adulto, la pérdida de su primera hija, que de forma muy paulatina fueron creando un corte, una separación, y también eso se manifestó en sus escritos. Incluso en muchos de sus escritos él dice que abiertamente él no cree en el Padre, pero hay otros escritos que se llaman la Iglesia del Conocimiento. Perdón, el Templo del Conocimiento, el Templo de las Biologías, que es alguno de los titulares que tuvo alguno de sus textos, en donde hace referencia a este término, a esta presencia de la fuente eclesiástica, de la fuente del Padre, y también del corte que generó por todo este tipo de situaciones, que también podemos analizarlo dentro de los capítulos que nos comenta Ángelo. Eso en un tono introductorio, pues, Ángelo. Muchas gracias, Marcelo. Estamos en Historias sin Sombras conversando justamente sobre Darwin, ¿no es cierto?, y la evolución, y las distintas reacciones, posiciones cristianas que se han ido generando a propósito de este álgido debate. Hay que decir que la vida de Darwin es bien interesante, porque uno evidentemente sabe, ¿no es cierto?, que de algún modo la evolución, en general, uno va a poder ir desgranando esto después, pero en general la evolución se ha planteado, ¿no es cierto?, como una alternativa, incluso un sustituto, ¿no es cierto?, al cristianismo. Así de directo y de fuerte ha sido, porque esto, por supuesto, insisto, hay visiones que no lo consideran así. Hoy día existe incluso una posición evolucionista teísta, por ejemplo, y vamos a ver que hay incluso cristianos que creen en la evolución. Y hay distintas posiciones respecto, insisto, de la evolución. Pero más allá de eso, y antes de llegar a eso, que creo que podremos ir llegando quizás al final, lo que uno ve en la evolución es un mecanismo bien interesante, porque finalmente se convierte en una especie de sustituto de Dios. La naturaleza empieza a ser vista como sustituto del creador. Ahora es la naturaleza por sí misma, de forma autónoma, sin un diseñador, sin un creador inteligente, sino por sí misma, con un potencial autocreador. Así empieza a ser visto. Pero uno se pregunta, bueno, ¿de dónde sale esto? Por supuesto que no, esta idea no es solamente de Darwin. Darwin se nutre, como le decía Marcelo, de muchas personas. Pero si hay una figura central, ¿no es cierto?, en el pensamiento evolucionista, es sin duda Charles Darwin. Bueno, Charles Darwin nace en 1809 y muere en 1882. Y él escribe, ¿no es cierto?, su obra por excelencia, que es El origen de las especies. Así se llama su obra, a pesar de que cambió varias veces, tuvo varias ediciones. Y hay que decir que él internamente cambió sus creencias personales.
si uno quisiera conversar respecto, por ejemplo, de cómo Darwin llegó a plantear la evolución, sabiendo que en realidad eso iba a generar una revolución, un cambio profundo respecto de las creencias de la época, bueno, probablemente hay que remontarse, ¿no es cierto?, a su historia de vida, a su biografía, y lo que uno encuentra ahí es que, al parecer, Darwin en un inicio no partió siendo un ateo. Tal vez quizás nunca lo fue. No se tiene ese dato con certeza. Algunos estudiosos piensan que más que ateo, era agnóstico. De hecho, él incluso lo declaró así en algún minuto. Pero al principio más bien parecía ser cristiano. Él adhería a algún cristianismo, quizás no tan firme, pero sí él al parecer creía en el cristianismo. Hay que decir que fue en él, en su mente, en su corazón, donde se gestó este cambio primero, y posteriormente, a través de su escrito, a través de sus ideas, por supuesto, esto generó un cambio que terminó repercutiendo en las creencias de literalmente millones de personas. O sea, hoy día la evolución es algo que es ampliamente aceptado, con distintos matices, con distintos aspectos, con distintas discusiones entre medio, pero al menos más aceptado, por ejemplo, que el creacionismo, ¿no? Que la idea de que Dios creó todo, creó al ser humano. Entonces, esto nace del corazón de Darwin, ahí se produce ese cambio, y hay que preguntarse, bueno, ¿cómo entonces llegó él a creer esto? Y algunos piensan que fue la muerte de sus hijos. Darwin tuvo cerca de 10 hijos, de los cuales 3 murieron en la infancia, y de manera bien compleja. Entonces, eso fue probablemente haciendo mella en su fe. Si uno revisa su vida, uno encuentra, de hecho, que él, en primer lugar, tal como decía Marcelo, él quería ser médico, o bueno, más que médico, en realidad su padre quería que él fuese médico. Y él terminó cambiando, ¿no es cierto?, esta profesión, y cambiando a otra, a convertirse finalmente en naturalista. Hay que decir que él, posterior a ingresar a la Universidad de Edimburgo, donde estudió medicina, posteriormente ingresó a la Universidad de Cambridge para estudiar teología. Y a los 19 años, cuando él estaba estudiando medicina, de hecho estudió a William Paley, un clérigo que de hecho escribió sobre teología natural, que escribió y que probablemente es central en el creacionismo, dado algunas analogías, como por ejemplo la idea del relojero, que son ideas que se han utilizado para hablar acerca del diseño inteligente. Y hay que decir que en ese minuto, él hasta ese entonces no dudaba del cristianismo. De hecho, él escribió que por entonces no dudaba lo más mínimo de la verdad estricta y literal de todas y cada una de las palabras de la Biblia. ¿Sí? Eso decía Darwin, ¿no es cierto?, en esa época, ¿no? A los 19 años, mientras estaba estudiando teología en la Universidad de Cambridge, dado que su padre no quería que se dedicase al ocio ni al deporte, dado su alejamiento de la medicina, su padre quiso que estudiara teología, y él, de hecho, su padre quería que fuese pastor rural. Su padre quería que él se convirtiera en un pastor rural, y terminó finalmente en algo muy distinto. Darwin prefería la amistad con los botánicos, con los geólogos, se inclinaba por aprender más respecto a disecar aves, mamíferos, y también por leer leer libros sobre viajes. Y finalmente así como en agosto de 1831, el reverendo Stephen Henslow, que además era profesor de botánica y amigo cercano de Darwin, le escribió una carta para informarle la posibilidad de que pudiese ingresar como naturalista en el Beagle, ¿sí? Un barco que tenía una misión cartográfica y científica y que se disponía a dar la vuelta al mundo. Así que en ese año lo que hizo Darwin fue finalmente convencer, ¿no es cierto?, a su familia, a su padre, y finalmente él zarpó junto con este barco, con el Beagle, que zarpó de Inglaterra en diciembre de 1831. Así que hasta ese viaje, hay que decirlo, Darwin no tiene todavía en su cabeza las ideas de la evolución,
al parecer hasta ese minuto todavía es cristiano, cree en las palabras, tal como él lo dice, ¿no es cierto?, en las palabras de la Biblia, y tal como lo decía, estaba convencido, ¿no? Lo decía así: me convencí de nuestro credo, de que nuestro credo debía admitirse en su integridad, o sea, por completo. Pero en este viaje él termina teniendo toda una experiencia práctica respecto de la observación que él realiza en terreno, y encuentra distintas especies, ¿no es cierto? Se encuentra con animales muy exóticos, muy diferentes, por supuesto, a los que están en Inglaterra, ¿no es cierto? De hecho, cuando Darwin deja Inglaterra, era creacionista, ¿no? Y pensaba, al igual que la mayoría de los científicos de su época, ¿no?, que todas las especies, animales, vegetales, ¿no es cierto?, habían sido creadas por Dios y habían sido creadas de manera independiente. Pero cuando él regresa de este viaje, las dudas se empezaban a amontonar en su cabeza. Tal como decía también Marcelo, parte de esto, de este cambio, surge también por su abuelo Erasmus Darwin, escribió un libro que se llama Zoonomía, que era de hecho una defensa evolucionista de la idea de que los seres vivos podrían haberse originado a partir de un antepasado único. No solo eso, también había leído la obra de Jean-Baptiste Lamarck, quien sostenía, por ejemplo, que los caracteres adquiridos por los individuos se transmitían de una generación a otra, ¿no? Se transmitían por descendencia. Y si bien estas ideas, las ideas de Lamarck, las ideas lamarquistas, no prosperaron, sí influyeron en Darwin, ¿no? En Lamarck uno ya encuentra prefigurado de algún modo las ideas evolucionistas. Estos no terminaron, por supuesto, prosperando, pero sí marcaron de algún modo una influencia en Darwin, ¿no? Y no solo eso, también tuvo familiarizado con el pensamiento sociológico de Herbert Spencer, quien de hecho creía que la idea de la evolución era aplicación universal. Spencer es muy conocido justamente porque él aplica la idea de la evolución, pero en un plano social. Así que no nace de la nada esta teoría, sino que nace de toda una experiencia de vida, de una serie de influjos, de influencia, de impartición de otros, y particularmente también de experiencias vitales, ¿no? De ver cómo probablemente, claro, la medicina, ver cómo muchas veces las personas sufren, ver también la muerte de sus propios, de tres de sus hijos durante la infancia, y hay un momento en particular, ¿no es cierto?, que es este viaje, ¿no? El viaje por el Beagle. Y él pasó 4 semanas en los Galápagos, en el archipiélago de Galápagos, que está, ¿no es cierto?, que es parte hoy día de lo que es Ecuador, y probablemente ese fue uno de los periodos más decisivos de su vida, porque ahí empezó a cambiar de ideas, y empezó a gestarse en su cabeza, en su corazón, esta teoría de transformación evolutiva de las especies. También pasó en Australia, donde encontró animales muy extraños respecto de si se los compara con el resto del mundo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ornitorrinco o otros marsupiales, ¿no? Y esto, por lo tanto, supuso para Darwin argumentos, ¿no es cierto?, argumentos a favor de la evolución. Finalmente, el Beagle llega el 2 de octubre de 1836, después de un largo viaje, ¿no es cierto? Llega al puerto inglés de Falmouth, y Darwin tenía mucha ganas, por supuesto, de ver a su familia. Él lo primero que hace es regresar con su familia, y él trata de relatar toda su experiencia, ¿no es cierto?, en un diario de investigaciones. De hecho, él publica una obra que se llama Zoología del viaje del Beagle, y por supuesto también publica una serie de otros libros más, ¿no es cierto? Por ejemplo, Arrecifes de coral, Islas volcánicas y Observaciones geológicas sobre Sudamérica, las que fueron publicadas entre 1842 y 1846. Esto es lo que él va, ¿no es cierto?, relatando, va escribiendo respecto a esta tremenda experiencia. Sin duda, de algún modo, él vivió esta experiencia y fue fundamental para él. Y entonces vamos viendo cómo paulatinamente en él se va generando, se va gestando la idea de la evolución. Esto, no, insisto, no nace de la nada, sino que va saliendo de a poco, ¿no? Va surgiendo de a poco. Durante 1838, él encuentra un libro, ¿no es cierto? Encuentra el libro de Thomas Robert Malthus, que se llama Ensayo sobre el principio de la población.
Y de Malthus, que por cierto era un pastor anglicano, él toma la idea, una idea que de algún modo ya estaba barajando internamente, que era la idea de la selección natural, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque Malthus, como ya lo hemos conversado creo en algún episodio, postula esta idea, ¿no es cierto?, de que la población crece exponencialmente, sin embargo, los recursos son limitados, y como son limitados, bueno, obviamente que se va generando un proceso por medio del cual la población se va reduciendo a través de guerras, de hambrunas, de enfermedades, ¿no es cierto? Y aquí Darwin encuentra un mecanismo importante, ¿no? Encuentra el mecanismo de la selección natural que posteriormente le aplica a todas las especies. Y hay que decir que en el 11 de noviembre también de ese mismo año, de 1838, él se casa, le pide la mano a quien iba a ser su esposa, Emma, y posteriormente, 2 meses después, se casa, y su matrimonio fue en general bien afortunado, salvo, ¿no es cierto?, que él tuvo, digamos, lamentablemente hijos que fallecieron a temprana edad. Uno después se encuentra con un Darwin que posterior a estos episodios de vida empieza a cambiar su fe de manera muy abrupta. De hecho, él dice lo siguiente, ¿no? Dice, hacia el final de su vida, respondió lo siguiente cuando se le estaba preguntando respecto de la fe. Dice, pero, puesto que me lo preguntáis, puedo aseguraros que mi juicio sufre a menudo fluctuaciones. En mis mayores oscilaciones no he llegado nunca al ateísmo, en el verdadero sentido de la palabra, es decir, a negar la existencia de Dios. Yo pienso que, en general y sobre todo, a medida que envejezco, la descripción más exacta de mi estado de espíritu es la de agnóstico. Ese es Darwin, ¿no? Si uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la posición de Darwin? ¿Cuál es la posición cristiana? Si se quiere, ¿cuál es la posición religiosa de Darwin? Uno ve que al principio era un cristiano, no sé si devoto, pero al menos que afirmaba la verdad de la palabra de Dios, afirmaba la verdad de la escritura, pero termina finalmente convencido más bien del agnosticismo, ¿no? Él dice al final de su vida que oscila constantemente, está oscilando entre la creencia o la no creencia respecto de Dios. Y por lo tanto, él dice, bueno, soy agnóstico. ¿Qué significa ser agnóstico? ¿Cuál es la diferencia respecto a ser ateo? El ateo afirma que Dios no existe. El agnóstico afirma no saberlo, no tenerlo claro. Y por lo tanto hay una oscilación en su fe que es muy profunda, y hay que decirlo, ¿no? Esta oscilación en su fe, y que está muy relacionada con su teoría evolucionista, va a marcar el rumbo de millones de personas alrededor del mundo, no solo en su época, por supuesto, no tanto en su época, sino posteriormente. De hecho, hay que decir que Darwin en realidad, cuando él postula esta teoría, él no estaba tan seguro de hacerlo, estaba bastante inseguro, de hecho, todo lo contrario, estaba muy inseguro de poder postular esta idea porque sabía que era muy complejo. En el origen de las especies, Darwin de hecho señala lo siguiente, dice, así pues, el objeto más excelso que somos capaces de concebir, es decir, la producción de los animales superiores, resulta directamente de la guerra de la naturaleza, del hambre y de la muerte. Hay grandeza en esta concepción de la vida, con sus diferentes facultades. Fue originalmente alentada por el Creador en unas cuantas formas de vida o en una sola, que mientras este planeta ha girado según la constante ley de la gravitación, se ha desarrollado y se están desarrollando a partir de un comienzo tan sencillo, infinidad de formas cada vez más bellas y maravillosas. Eso es lo que plantea Darwin, ¿no es cierto?, en este libro, ¿no es cierto?, famoso que trata sobre el origen de las especies. Y parece que tiene menciones, ¿no es cierto?, al creador, pero también oscilaciones muy particulares, ¿no? Si uno tuviese que describir entonces a Darwin, bueno, Darwin es agnóstico y también tiene oscilaciones en su fe. Algo ocurrió entonces que permitió que Darwin terminase creyendo de que las guerras, las hambrunas, las dificultades pareciera que de algún modo van moldeando la vida de las especies, el transcurso de las especies, y no solo la vida humana, ¿no? Probablemente él vivió el proceso de la dificultad en su misma vida, y también él aplicó este tipo de ideas a propósito también de las ideas malthusianas, ¿no es cierto? Las terminó aplicando al origen de las especies.
Y así entonces va de algún modo configurándose toda una teoría que va a terminar, insistimos, afectando a gran parte de la población. Hoy día la mayoría de las personas termina creyendo eso. Hay un autor muy interesante que se llama Alistair McGrath, quien escribe el libro Teología Práctica. Y en este libro él dice lo siguiente, al respecto de Darwin, dice, sí puede decirse que tuvo una crisis de fe. Hablaríamos de la muerte de su hija Annie en 1851 con tan solo 10 años. Según James Moore, biógrafo de Darwin, este suceso fue el punto de inflexión de sus convicciones religiosas. Pero los orígenes de ese cambio en sus creencias se remontan a años antes. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos que evidentemente en Darwin hay un cambio, hay una oscilación, hay una transformación en su forma de entender la vida, en su forma de relacionarse con Dios. Y por lo tanto, uno encuentra eso, ¿no? Uno encuentra esa conclusión o esa posición en Darwin, una posición de oscilación, ¿no? Una posición no del todo teísta, pero al menos sí agnóstica, tal como él lo dice. Bien, ¿qué tal si pasamos también a tus comentarios, querido Marcelo? Una cosa a destacar dentro de lo que te escuchaba, Ángelo, es que mucha de la gente que él estudió cuando él se partió en el mundo del clérigo, cuando conoció y que fue el vínculo con el viaje que tú nos mencionabas, es que muchos de los autores que él leyó y gente en persona que él trató eran todos luteranos o eran clérigos con alta formación académica, que era un hábito en la Inglaterra antigua. Entonces era siempre la Biblia, la voz del Padre siempre estuvo presente dentro de su formación. Y como tú bien mencionas, en otros textos también destacan el fallecimiento de su hija como el primer punto de inflexión. Entonces es importante tratar de tomar esto como con la delicadeza, con el cuidado, porque si lo miramos desde afuera, desde lo que estamos leyendo, es la manifestación de un hombre muy inteligente, pero de un corazón roto. O sea, no, es muy interesante así como esta fractura pudo generar así un cambio en la cosmovisión total de esta persona y a partir de esto emanar esta teoría que finalmente es un término paraguas, o sea, está presente en la moral, en la ética, en la economía, en la sociedad, en las ingenierías sociales y no solamente en la biología. Y también tiene aplicaciones muy profundas también desde la postura ya más filosófica. Ya, dentro de la teoría como de Darwin como tal, hay 3 puntos importantes que me gustaría destacar, que sería que él en su formación como naturalista propuso la teoría de la evolución biológica por medio de lo que es la selección natural. ¿Y qué se entiende por selección natural? Es decir, tenemos un animal que está presentando, que necesita reproducirse y para ello se necesita ciertos insumos, por ejemplo, una pareja de distinto sexo, alimento para poder criar a sus pequeños, un lugar donde protegerlos durante la noche, entre otros elementos. Entonces, el más fuerte es el que tiende a sobrevivir y el que tiene la mayor capacidad de poder reproducirse y que las características que le facilitan esta reproducción y supervivencia sean heredables para las siguientes generaciones. Entonces, es muy importante entender de que, muchos animales tienen un origen común y que según las necesidades que le está presentando el medio para su supervivencia, son totalmente distintas, en donde su cuerpo se va acomodando al medio para poder sobrevivir. La visita a Galápagos que tú mencionabas, una de las cosas muy importantes que les destacó, era un ave y también ciertas focas, en donde mencionaban de que el ave que tenía la función que se alimentaba principalmente de insectos, por ejemplo, tenía un pico alargado y muy agudo, muy similar a una aguja, para que lo podamos comparar. En los otros animales que, por ejemplo, las aves que comían peces o carroña, su pico era curvo, muy robusto, y tenía unas garras muy fuertes que tenía la capacidad de poder desgarrar, entonces sujetar con su pata y poder terminar de desgarrar con su pico. A diferencia de las aves que se alimentaban de semillas, que tenían que tener un pico muy muy robusto para poder fracturar y poder romper las semillas para poder alimentarse. Entonces cada uno presentaba un hito importante para poder comunicarse con el medio, para poder sobrevivir a partir de él. Y la principal característica es que esto tenía que ser heredable a las siguientes y poder de esta manera facilitar la supervivencia y la reproducción de las siguientes
de las siguientes especies y las siguientes generaciones. También cabe destacar de que el término evolución no es de manera instantánea. No es que nazca un ave y ya 2 o 3 hijos más, 2 generaciones de hijos que él pueda tener, más adelante de camadas de huevos, por llamarlo de alguna manera, van a salir con estos rasgos, sino que es un proceso acumulativo y reiterativo en el tiempo. Entonces, en que podamos ver un cambio evolutivo pueden pasar años, y no solamente años, pueden pasar siglos y siglos en donde podemos ir viendo los cambios. Y también depende mucho en donde el medio en donde se esté moviendo. Por ejemplo, lo podemos ver en los osos, que uno se forma de inmediato una imagen, pero el punto de comparación entre un oso polar, por ejemplo, un oso negro y un oso pardo, son puntos totalmente distintos, pero siguen siendo osos. Y eso me hace referencia de que dentro de esta teoría podemos entender que tuvieron un punto de inicio en común. Y según las necesidades geográficas fueron variando y generando este tipo de varianza después de los años y las exposiciones al medio. Y otro punto importante es que la evolución, por lo que se describe en los textos, no es lineal, sino que tenemos un punto en común y se va ramificando, en donde algunas especies van a sobrevivir y otras van a morir. Y después estas que van sobreviviendo van desarrollando nuevas características para poder seguir compitiendo con el medio. Y a partir de eso se van desprendiendo otras teorías, por ejemplo, de los puntos de política, de los puntos de inflexión importantes que ha tenido el darwinismo, que sería a nivel científico, político y religioso, que lo vamos a conversar en su minuto. También destacar las vertientes en donde él se nutrió, que eran mucho de corte eclesiástico, y también ellos también destacaban mucho la teoría de evolucionismo, aplicándolo incluso a términos eclesiásticos. Por ejemplo, lo vemos en Gregorio de Niza, en Tomás de Aquino y Hipona, en donde ellos tenían ya textos evolucionistas dentro de las iglesias, y muchos de ellos generaron un punto de discusión entre lo que es la ciencia y lo que es la religión, generando una barrera que en muchos términos no existe, una separación entre lo que es la iglesia y las ciencias. Después fueron pasando los años, después del viaje que nos mencionaba Áñez, fueron vinculándose específicamente con Leclerc, que destaco que fue el que inventó el término de biología, también los escritos de su abuelo y conversaciones que tuvo con él, y también con Cuvier, que ellos también, teniendo una formación luterana, teniendo una presencia o por lo menos una aceptación desde la iglesia, empezaron a publicar textos que sirvieron como cimiento para el fundamento de lo que entregó Darwin, pero también manifestando términos que él fue acuñando y poder fomentar el término darwiniano, que sería, en esencia, es la evolución y los cambios que van sufriendo cada una de las especies en pos de sobrevivir, y que este cambio sea heredable para las siguientes generaciones, para de esta forma poder ir perdurando en el tiempo. Y a partir de ello incluso pueden llegar hasta nacer nuevas especies. Por eso vemos en las redes sociales, por ejemplo, en estas páginas, así, estos perfiles de Instagram que tienen un corte ya más educativo, en donde vemos el esquema de la bacteria que va caminando, va nadando, después le salen aletas y finalmente llega caminando a la orilla de la playa. Bueno, si bien es cierto, tiene cierta realidad, pero da a entender de que la evolución es completamente lineal. Y lo que es incorrecto, o sea, van teniendo diversas pendientes, entonces alguna porción de la especie se va a quedar en el agua, otro va a quedar siendo una bacteria, otro va a terminar siendo más anfibio, otro simplemente terrestre. Entonces también estos términos se han ido acuñando de forma en otras vertientes muy importantes, en donde se integran muchos elementos así ya en términos políticos, en términos sociales y en términos religiosos. Ya en los puntos de inflexión importantes que podemos ver son principalmente 3 que ya los mencioné. El término, las inflexiones que tuvo la idea del darwinismo en términos científicos. Aparecieron las teorías que se pueden englobar dentro del mutacionismo, que es un término paraguas, un término muy amplio que sirve para integrar muchos términos, que sirve para integrar muchas teorías, en donde se tuvo una mala interpretación y una mala comprensión de estas ideas debido a los avances científicos, puesto que este término partió a comienzos de 1900, donde no teníamos la indumentaria tecnológica para poder entender realmente qué era el estudio de los genomas. Y a partir ya de 1940 y 50 se dio a entender que ya con la tecnología más avanzada, ya con mayor aparataje, pudimos entender así cuál era como la realidad que se puede, a partir de lo que conocemos de la genética, y podemos entender el término de la evolución de los sesgos, y la evolución de ciertos rasgos. Puerto de que desde lo biológico el cuerpo sí tiene una característica de poder acostumbrarse al medio. Por ejemplo, lo podemos ver producto después de la actividad física.
sino mírense la contextura física de, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Y esos cambios biológicos, por ejemplo, esos glúteos, esos muslos, esas espaldas anchas de los fisicoculturistas, por ejemplo, es producto solamente del entrenamiento. Entonces el cuerpo sí tiene una facultad de poder ir acostumbrándose a los medios externos. Y también esta observación que pudo haber tenido Darwin en su tiempo y otros médicos y otros biólogos ha servido para poder ciertamente plantear la duda, plantearlo como duda. Entonces también es una idea que podemos ir acuñando. En términos ya políticos y sociales, la mala interpretación y la pésima aplicación que se le dio a la selección natural en cuanto a la Segunda Guerra Mundial en el contexto nazi, que no hay mucho que ahondar en ese tema, ya es bastante evidente, en donde se intentó por medio de ingeniería genética y la supresión de ciertas personas, se puede dar así como la selección de la raza pura y la raza aria, lo que es una idea totalmente atroz. Y lo que hemos mencionado durante lo que hemos estado conversando en esta horita ya, en términos religiosos, en donde siempre ha existido un muro entre lo que es científico y lo que es religioso, en donde existen cierta comunicación, ciertas perforaciones en este muro, en donde ciertas personas que practican la religión han dicho, sí, yo puedo creer en el evolucionismo por este y por este punto, y también los científicos que han decidido ser permeables en ciertos aspectos para poder lograr un cierto grado de comunicación. Pero aún así existe una fuerte distancia De hecho, actualmente en muchos países del mundo existe el debate si en los colegios enseñar creacionismo o enseñar evolucionismo, o no enseñar ninguno. O actualmente corrientes más actualizadas en donde se dice de que la persona, mientras tenga la condición de poder seleccionar qué le encuentra lo más óptimo para poder vivir, pueda tomar esta elección. En donde podemos ver viajar en cuanto a lo que es la evolución en sus diversas aplicaciones, puesto que esto es un término muy, muy amplio, que no solamente es biólogo, no solamente hace referencia a hitos biológicos, sino que también se ha aplicado en otros contextos, donde también amerita mucho cuidado y en cuanto a su aplicación, porque puede hacernos caer en dudas. Es bien imponente, por decirlo de alguna manera. Eso sería en términos globales, Ángelo. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Seguimos, ¿no es cierto?, en Historia sin Sombras conversando acerca de Darwin y la evolución. Y tal como tú lo describías, querido Marcelo, efectivamente el evolucionismo o particularmente el darwinismo lo que postula es un cambio, ¿no? Postula finalmente un cambio de paradigma y por lo tanto genera un cambio teológico, científico profundo. ¿Por qué? Bueno, porque la creación ya no se explica con esos términos, la creación empieza a ser explicada de acuerdo a causas naturales. La creación ya no es simplemente eso, creación de Dios, ya no es simplemente Dios el creador, sino que ahora es la misma naturaleza la que tiene la capacidad autocreadora, ¿no es cierto?, para de algún modo dar lugar a las distintas especies, a los distintos animales que existen. No es Dios, ¿no es cierto?, creándolo todo, por el contrario, para la evolución es simplemente la naturaleza. La naturaleza sustituye entonces a Dios. Eso postula de algún modo el darwinismo, postula de algún modo la evolución. ¿Qué es entonces este proceso? Tal como lo decía Marcelo, bueno, es un proceso primero automático, un proceso gradual, de lo simple a lo complejo, es un proceso donde explica la aparición de las distintas especies, humanas, animales, vegetales, y son explicadas de esa forma, ¿no? Son explicadas a través de un mecanismo que es la selección natural, son explicadas de tal modo que para Darwin habría un antepasado común para todas las especies, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo se formaron todas las demás? Bueno, se formaron a través de una evolución, de un proceso evolutivo gradual, lineal, no del todo lineal, sino más bien con distintas ramas, ¿no? Donde de una misma especie va surgiendo posteriormente otras, ¿no? Y se va ramificando esto.
Esa es la idea de Darwin, ¿no? Esa es la idea de Darwin. La idea de que van apareciendo, ¿no es cierto?, distintas especies, pero van a aparecer a partir de una manera gradual, de una manera que es, entre comillas, dirigida por la naturaleza a través de ciertos mecanismos, ¿no es cierto?, como es la selección natural. Y si esto es así, por supuesto, la gente dice, bueno, cuando se habla de la evolución, de la teoría de la evolución, lo que la gente piensa es que entonces, en términos simplificados, el hombre o el ser humano desciende del mono. ¿Mm? En realidad no es tan sencillo como eso. Eso es una forma simplificada de decirlo, pero efectivamente a eso apuntaba Darwin, ¿no? Darwin apuntaba a eso, ¿no? De que las distintas especies más bien habrían venido de una misma especie y en algún punto habría habido alguna especie de primate que posteriormente se transformó en el actual ser humano. Pero todos nacen de algún modo, incluso un perro, un gato, un caballo, un ave, etcétera, ¿no es cierto? Y el ser humano incluido, vendrían de un mismo antepasado común, ¿no? Hace muchos años atrás, a través de un proceso gradual, este primer antepasado común habría ido evolucionando, ¿no? Habría ido adaptándose a los distintos ambientes y dada esta adaptación se habrían generado grandes cambios, de modo que se habrían transformado un mismo antepasado en distintos tipos de especies. Y por lo tanto el ser humano habría nacido también del mismo antepasado común del que vienen los perros, del que viene un gato, etcétera, ¿no? Esto, insisto, es bien complejo porque choca directamente con el relato de Génesis. ¿Eh? Aquí hay un relato distinto y profundamente diferente, ¿no es cierto?, que todos los cristianos pueden detectar en primera instancia, cómo se le otorga, ¿no es cierto?, una capacidad creadora, ya no al creador, sino a la naturaleza, para que pueda ir generando, ¿no es cierto?, estos procesos. Y si acaso esto es verdad, es interesante porque si acaso es verdad, entonces debieran haber un amplio registro fósil. ¿Eh? Es decir, en la Tierra, quienes investigan esto deberían haber encontrado distintos fósiles donde encontraríamos las formas intermedias, ¿no es cierto?, las transiciones, el eslabón perdido llaman algunos, ¿no? Tendrían que haber eslabones perdidos del mono, por ejemplo, o de un primate, de una especie de primate ancestral, hasta llegar al ser humano. Lo mismo, ¿no es cierto?, con cada una de las especies. Si todas las especies descienden en realidad de una, tendría que haber distintas formas intermedias, ¿no?, de procesos adaptativos, profundos, bruscos, ¿no?, donde uno ve que, por ejemplo, un ave tendría que tener, ¿no es cierto?, formas intermedias antes de llegar a ser tal. Y lo cierto es que vamos a ir viéndolo más adelante, probablemente ya no alcanzamos en este capítulo, pero vamos a ir viendo cómo también hay ciertos elementos que si bien se le reconoce cierta plausibilidad científica al evolucionismo, hay un montón de elementos que no. Y por no decir derechamente que incluso en la historia de la evolución está cargada de falsedades históricas. La historia de la evolución está cargada de falsedades históricas y lo vamos a ir revisando posteriormente. Y por eso es que hay que decirlo, ¿no? Tenemos como cristianos la posibilidad de creer perfectamente en el creacionismo, incluso plantearlo de una manera científica. No por nada hoy día existe, por ejemplo, todo un movimiento acerca de el diseño inteligente, ¿no?, que postula la idea de que en realidad es mucho más plausible creer en un creador, dado el diseño que existe en las cosas creadas, que creer en una especie de fuerza creadora de la naturaleza que de algún modo va generando ciertos patrones para ir creando especies a partir, ¿no es cierto?, de un antepasado en común. Eso es mucho más complejo creer en eso que creer en otra cosa. Hay un relato muy interesante de Patrick Lynn, el autor de Dios, la evidencia. Y el autor de este texto señala que él en séptimo grado se le presentó la teoría de la evolución, ¿no? Se le presentó en la escuela y fue presentada por su maestra. De hecho, él cuenta que cuando ingresó a estudiar a Harvard, ya estaba maduro
para su atmósfera de naturalismo y laicismo, ¿no? Eso es lo que dice Glynn. Y él dice que termina, él confiesa de que desde pequeño era un niño muy devoto. De hecho, había sido criado en un hogar católico, y por lo tanto él creía, ¿no es cierto?, en eso. Creía en Dios, era muy devoto, no obstante, es Darwin el que lo hace cambiar de opinión, ¿no? Es Darwin quien, a través de la evolución, termina haciéndole creer en algo distinto. Él dice, Darwin había demostrado que no era necesario recurrir a Dios para explicar el origen de la vida. Así, en ese tono, ¿no? Así directo, Glynn al decir esto, ¿no? Como por supuesto posteriormente se convierte, pero él muestra cómo tiene un cambio, ¿no es cierto?, a partir de las ideas evolucionistas. ¿Por qué? Bueno, porque si las causas naturales autónomas eran capaces de explicar la producción de las especies, ¿qué rol tendría Dios ahí, ¿no? Ya no es necesario Dios en ese espacio, ¿no? Es obvio que no había nada que un creador pudiera hacer, ¿eh? Dios ya no tenía trabajo, no tenía labor, si es que acaso la evolución es real, ¿no? Si la evolución es real, si la evolución es lo verdadero, es la verdad científica, entonces Dios queda desplazado y no tiene nada más que hacer como creador, ¿no? Y de hecho, otra de las ideas que existe en el ambiente evolucionista es que hoy la idea de Dios ya no cumple, ¿no es cierto?, una función como creador, sino más bien cumple una función emotiva, psicológica, como una especie de escotilla de escape para la gente que sufre por la modernidad en la que vivimos, ¿no? Sufre por algún trauma emocional, sufre por la dificultad de tener que enfrentar la realidad. Esa sería entonces la función de Dios en un ambiente evolucionista, ¿no? No es más que un escape, ¿no? No sirve nada más que cumplir unas funciones de carácter cognitiva, emocional, que le permita dar una especie de creencia paliativa, ¿no?, de algún modo, pero que en ningún caso corresponde a la realidad, corresponde a la verdad. Eso hace o ha hecho el evolucionismo posteriormente. Por supuesto, 20 años más tarde, después de una crisis personal, Glynn comienza a cuestionarse sus certidumbres racionalistas, naturalistas, y precisamente en su libro Dios, la evidencia, va a desenredar los distintos argumentos que le persuadieron de que efectivamente Dios existía. Y finalmente él da cuenta, ¿no es cierto?, de cómo es Dios quien explica la creación. Ahora, esto no queda nada más acá, hay que decirlo. El darwinismo condujo también a una concepción naturalista del conocimiento, según el cual los teólogos y también, bueno, los filósofos ya no tienen mucho que decir, probablemente son muy fraudulentos para los científicos hoy día, dada esta concepción naturalista de la ciencia, y en el mejor de los casos solo son símbolos de profundas aspiraciones humanas, ¿no? A eso pueden apostar los teólogos, los filósofos, o cualquiera que hable sobre aspectos, entre comillas, metafísicos, ¿no?, que no se refieran a lo natural, a lo tangible, a lo material. ¿Por qué? Bueno, porque desde Darwin entonces se va a empezar a instalar en la sociedad humana una concepción naturalista de la ciencia que va a considerar que solo lo natural, solo la naturaleza, solo lo material, lo físico, lo palpable, lo que puedo observar sensitivamente, lo que puedo captar sensitivamente, es real y nada más que eso. Entonces, Darwin aquí, por supuesto, posterior a la publicación de su obra, genera un impacto profundo, ¿no? Genera un impacto profundo, de tal modo que incluso la ciencia, que en un primer minuto no estaba desconectada de Dios, no estaba desconectada de la idea de la creación. De hecho, eruditos como Copérnico, Kepler, Newton, Galileo, entre otros, entendían de algún modo que la aplicación de la ciencia, la medicina, la tecnología, estaba justificada como medio para revertir los efectos de la caída, ¿no?, es decir, los efectos del pecado en el ser humano. Y de algún modo estaban conectados con la idea del creador, ¿no? Por lo tanto, aunque tenían distintas ideas respecto del creador, tenían algo en común, y es que en ningún caso cuestionaban, ¿no es cierto?,
cuestionaban la existencia de Dios. Eso cambia profundamente y de hecho hoy día se dice que hay un texto interesante también que dice que el darwinismo es una especie de ácido universal. ¿Por qué? Porque lo corroe todo. Corroe toda idea tradicional y deja una estela de cosmovisión revolucionada. Eso dice su autor Daniel Dennett, quien describe el darwinismo así, como un ácido universal, ¿no? Quien corroe incluso el frasco que lo intenta contener. Y esto es importante porque el darwinismo, insistimos, no solamente se queda en una teoría, sino que avanza incluso a otros aspectos, particularmente aspectos educativos, políticos, sociales, entre otros. De esto y más queremos seguir conversando en el próximo episodio de Historia sin Sombras. Así que les pedimos que no se pierdan el próximo capítulo. La verdad es que la hora ha avanzado muchísimo y no podemos continuar, pero quedamos entonces en deuda para poder seguir conversando sobre Darwin, la evolución y también las posiciones cristianas respecto de esta materia. Muchas, pero muchas gracias. Ya nos vamos despidiendo, así que muy agradecidos por su atención, por su audiencia. Estimado Marcelo, ¿qué tal si también puedes proceder a despedirte de nuestra audiencia? Solamente agradecerles, pues muy bendecidos, paz. Muchas gracias, bendiciones a todos y nos vemos en un próximo episodio de Historia sin Sombras. Chao, chao. Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikónomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.